Hola hermanos, ¿cómo están? Pues hoy vamos a hablar de un tema que le enoja mucho al sistema religioso. En verdad esto sí le enfurece mucho al sistema religioso y vamos a hablar sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. Nuestro Señor le dice a cada una de estas 7 iglesias que estaban actualmente en el lado oriental del Imperio Romano, entre Grecia, Turquía, como por esas zonas, estaban estas 7 iglesias. En este caso aquí cuando nos referimos a iglesias no estamos refiriendo a un edificio, sino iglesia, recordemos que es el conjunto de miembros que creen en nuestro Señor Salvador, Yeshua en este caso. Entonces se está refiriendo al grupo de personas que viven en Éfeso, en Esmirna, en la Odisea, etcétera, etcétera. Entonces a cada una de estas congregaciones nuestro Señor le dice en qué cosas está mal, pero en qué cosas va bien. Es decir, le dice, en esto vas mal, pero en esto vas bien, sigue así. Entonces vamos a ver qué no le gusta al Señor y qué sí le gusta. Empezamos primero con el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 1, que dice: Escríbele a la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos. Es decir, que estamos viendo aquí en el en el versículo 2 del capítulo 1. Bueno, del capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, estamos viendo que esta iglesia de Éfeso, esta comunidad de Éfeso, que ha tenido un arduo trabajo, o sea, que ha compartido la palabra, que han tenido cierto grado de persecución y que de paso pueden distinguir entre quiénes son buenos y quiénes son malos, o sea, quiénes son verdaderos creyentes y quiénes son sinagoga de Satanás o quiénes son falsos profetas. Es decir, lo bueno de la iglesia de Éfeso es que es una iglesia que tiene mucho discernimiento espiritual y pueden distinguir entre buenos y malos, entre verdaderos creyentes y falsos maestros. Entonces vamos continuando y dice: Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por mi amor, en mi nombre, y no has desmayado. Es decir, persecución, insultos, agresión, pobreza. Han sufrido todo esto y sobre todo tienen discernimiento. Saben distinguir entre sana doctrina y falsa doctrina. Aquí ya dejó claro que está haciendo bien la asamblea de Éfeso. Pero si vamos al versículo 4, ahora nos dice qué cosas están haciendo mal. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Es decir, por cuánto tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, siempre vemos que los sistemas religiosos nos hablan que has perdido tu primer amor, que has dejado de congregarte, que has dejado de diezmar, que has dejado de cantar, bailar y temblar y todo tipo de cosas. Pero aquí en el versículo 5 nos dice cuál es el primer amor. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Es decir, el primer amor no es ir a diezmar, no es ir a salir a la iglesia, ir los dominguitos o los sabaditos, sino es recordar que has pecado, de dónde has caído y arrepentirte. Es decir, que recuerdes que eres un pecador, que no se te olvide que por más salvo que tú seas, no ha cambiado el hecho que tú has pecado. Entonces, ese es el primer amor, porque vemos a mucho líder religioso, a mucha persona que ya se cree hiper salva, que ya se cree tocado por el cielo, o sea, que ya es kadosh, que ya es puro, que es intocable. Y aquí no, que no se nos olvide de dónde hemos caído y arrepintámonos. Pues si no, vendré por ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Es decir, deja bien claro que el arrepentimiento es algo muy importante, y esta asamblea posiblemente, estamos viendo un elemento profético. Muchos creen que la iglesia de Éfeso representa los primeros 100 años de los creyentes. Es decir, está representando este periodo de tiempo donde los creyentes tenían dones espirituales, curaban, exorcizaban, hacían cosas impresionantes y de paso tenían discernimiento. Hay que recordar que este discernimiento que se dice en el versículo 2 no se vuelve a decir en ninguna de estas otras 6 iglesias. En todas las 7 iglesias solo la de Éfeso tiene discernimiento, es decir, es una iglesia sabia, pero que cayeron en soberbia y no se arrepentían. Y esto es normal, porque si tuvieras todos estos dones, esta sabiduría, a Pablo, a Juan, a Pedro guiándote, pues te creerías súper salvo, súper especial. Pero bueno, vamos con el versículo 6. Pero tienes esto. Aquí ahora le dice otra cosa positiva. Ya le dijo puras cosas negativas, que ha olvidado su primer amor y que se arrepiente. Pero le dice otra cosa positiva en el versículo 6, dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Es decir, nos está dejando aquí claro una parte en la cual
al Señor le agradezca que le agrada que aborrezcamos a los nicolaitas. ¿Y qué son los nicolaitas? O sea, ¿dónde están esos nicolaitas para que yo los busque y los desprecie también? Para que así los aborrezca, como aquí lo dice, que los aborrezca y así le pueda agradar al Señor. Bueno, pues los nicolaitas no es un pueblo, no es una nación. Bueno, tiene ciertos orígenes culturales, pero realmente aquí se está refiriendo en el contexto que el nicolaísmo o los nicolaitas es una ideología, es un punto de vista. ¿Y cuál es esta ideología que le gusta al Señor que la aborrezcamos? Pues el nicolaísmo es esta ideología que cree en las jerarquías. Es decir, es todas estas ideologías donde convergen estos elementos donde debe haber un papa, un cardenal, un apóstol, o sea, una serie de rangos jerárquicos que rompe la hermandad en la iglesia. Es decir, que esta era una iglesia unida donde no había nicolaísmo, es decir, que no había ultrajerarquías. Y hoy en día, ¿qué vemos, hermanos míos? Esto. Y no solamente esto va para el catolicismo, va para el evangelismo, el protestantismo y todos los ismos que te puedas imaginar. Esto. ¿Tú crees que estos líderes religiosos con sus cientos o millones de seguidores que les dan todo su dinero no son nicolaitas? Entonces vamos avanzando en el versículo 8 del capítulo 2 de Apocalipsis, donde nos habla de la iglesia de Esmirna. Vamos mejor al versículo 9, que dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Y aquí nos está hablando de judíos? Que presumen ser judíos, pero son sinagoga de Satanás. Esto está refiriéndose a los sionistas, a los házaros, a los falsos judíos que gobiernan actualmente el Estado de Israel. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Es decir, aquí vemos una iglesia que no le dice nada malo. Solo le está diciendo que aguante, que soporte las tribulaciones, porque esta es una iglesia muy tribulada. De todas las 7 iglesias, Esmirna es la que más sufre y la que más persecución tiene. Entonces, por tanto, esta iglesia ya no se le puede suplicar, ya no se puede reclamar más, porque la persecución es tan dura que no tienen fuerzas para nada más, y nuestro Señor lo comprende. Entonces, esta es una iglesia que es materialmente pobre, pero espiritualmente rica, hermanos. Materialmente pobre, pero espiritualmente rica. Y así vamos avanzando. Vamos a la tercera iglesia, que es Pérgamo. Dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono es Satanás, pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ok, aquí nos está hablando de que esta es una iglesia que no ha rechazado al Mashiach, y que parece ser que el poder, hay que recordar que Pérgamo no se está refiriendo a que la ciudad de Pérgamo es el trono de Satanás, porque Pérgamo hoy en día ya no es una ciudad importante. No se está refiriendo al trono de Satanás, muchos creen que es la ciudad de Roma. Así como hay una ciudad santa que es Jerusalén, tiene que haber un anti-Jerusalén, en este caso es Roma. Ahora nos dice las cosas negativas, pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que refieren la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Ok, ¿a qué se está refiriendo con el Balaam? El balamismo, es decir, que ya en esta iglesia ya empieza a haber idolatría al dinero. Es decir, que ya empieza a haber diezmos, ofrendas, pero de manera maligna. Es decir, no hay nada de malo en que una asamblea intente obtener recursos para ayudar al necesitado o ayudar a los necesitados dentro de la asamblea. Hay que recordar que los donativos en una asamblea es para ayudar al pobre, al necesitado y a los miembros de la asamblea. No es para enriquecer al líder religioso. Pero aquí ya hay balamismo, que es amor al dinero. Ya empieza a haber. ¿Se dan cuenta cómo las 2 primeras iglesias no había amor al dinero? Cómo poco a poco ya empieza a haber esta degradación económica. Pero bueno. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Es decir, que no solamente están practicando balamismo, sino que nicolaísmo. Es decir, ya están practicando amor a las jerarquías y amor al dinero. Es decir, esto, que se cree que esta época, la iglesia de Pérgamo también estaba profetizando la época del nacimiento del catolicismo. Porque ¿qué es el catolicismo y el sistema religioso? Pues es la fusión entre el balamismo, el amor al dinero, y el amor a las jerarquías, que es el nicolaísmo. Es decir, el papa, los cardenales, los pastores, la familia de los pastores, los discípulos de los pastores y ya saben, toda esa jerarquía toda podrida. Ahora llegamos a la séptima iglesia,
y es la Odisea. Y la Odisea es conocida también como la anti-Esmirna. Es decir, si teníamos la iglesia de Esmirna, que era pobre materialmente, pero rica espiritualmente, pues ahora vamos con la Odisea. Vamos a leerlo. Y dice, yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Es decir, aquí el sistema religioso le encanta mucho usar el versículo 15 de Apocalipsis 3. O sea, capítulo 3, versículo 15. Porque les encanta decir, mira, es que ahora eres tibio porque ya no lees, ya no asistes a la iglesia, ya no das diezmos. Eres tibio. No, hermano, no. No, eso no es ser tibio. Tibio es estar amando al mundo, poner un pie en el mundo y poner otro pie en las cosas de Dios. Es decir, habla de una iglesia que ni está entregada completamente al mal ni entregada completamente al bien. Es decir, está tibia, aburrida. O sea, ¿qué les parece? Hoy en día los creyentes son tibios. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir, es una iglesia rica materialmente, pero pobre espiritualmente. Es decir, es lo opuesto a Esmirna. Esmirna es pobre materialmente, pero rica espiritualmente. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué significa el oro refinado por fuego? La prueba. Es decir, que vas a tener que ser probado. Muchos creen que este versículo, el versículo 18, está refiriéndose a que los nacidos de la iglesia de la Odisea, es decir, en los últimos tiempos, van a sufrir el fuego, o sea, el oro refinado por fuego, que es sufrir la tribulación. Eso es algunos que dicen, otros dicen que hay rapto, otros dicen que hay tribulación, de eso lo vamos a hablar después, porque es un tema bastante profundo. Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Es decir, te está buscando, el Señor está diciendo que compres oro refinado por fuego para que seas rico. No se está refiriendo a que seas rico materialmente, te refiere rico espiritualmente. Y vestiduras blancas para vestirte. Aquí mucho sistema religioso diría, ven, por eso debemos ir vestidos de blanquito para vernos bonitos. No, o sea, la vestidura es buscar el perdón de los pecados. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Es decir, esta es una iglesia pobre, miserable, ciega y desnuda. Muy actualmente como estamos en los sistemas religiosos actuales. Pobres, ciegos, miserables y desnudos espiritualmente. Tal vez materialmente de maravilla, pero espiritualmente masacrados. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Aquí viene algo hermoso, versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Es decir, si el Señor no te reprende ni te castiga, es que Él no te ama. Porque una cosa es la ira de Dios y otra cosa es la reprensión o la educación de Dios. Pues sé celoso y arrepiéntete otra vez. Arrepentimiento. Vamos a ver que en todas las iglesias se refiere al arrepentimiento. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, ¿por qué está a la puerta el Señor? ¿Por qué está a la puerta? Porque ya viene, ya se está terminando todo y ya hablamos de un cristianismo sin Cristo. Es decir, ya las iglesias ya no tienen al Señor. Ya no está ahí. Es decir, ya han sacado a Cristo, a Yeshua, al Mashiach, de las iglesias. Y también se está refiriendo que ya estamos en los últimos tiempos y por eso ya te está llamando desde la puerta, que ya estás en tu última oportunidad. ¿Qué nos está diciendo esto en conclusión? Que los últimos tiempos están representados por la iglesia de la Odisea. O sea, es decir, cómo las asambleas en los primeros tiempos eran pobres y cómo poco a poco se volvían ricas. Entonces, hermanos, pues este era un tema que quería darles. Un tema lo más abreviado posible. Yo les recomiendo mucho, léanse, no me crean a mí, léanse Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, porque muchos pueden decir, no, hermano, es que esas 7 iglesias se está refiriendo a esas asambleas geográficas en ese tiempo. No se aplica para nuestros tiempos. En serio, hermano. En serio, ¿no notas que hay un parecido en los últimos tiempos, como son las iglesias finales con la Odisea? ¿No notas la diferencia? O sea, ¿no notas la similitud, mejor dicho? Salgan del sistema religioso. Yo sé que aquí hay gente que es muy unida a su sistema religioso, que ha formado amigos y todo ello, pero el Señor es primero, hermanos. El que no está dispuesto a abandonar padre, hermano, novia, pareja, hijos por mí, es decir, por el Señor Yeshua, no es digno de ser llamado su discípulo. Entonces, pues tienes que elegir o tu sistema religioso o tu verdadera familia espiritual, o tu verdadero Señor, que es Yeshua. Tienes que elegir. Porque no puedes tener los dos. No puedes tener tu sistema religioso y al mismo tiempo tener a Yeshua, porque no puedes poner un pie en una frontera y en otra. Tienes que tener los dos. Yo entiendo que es un paso difícil dejar el sistema religioso. No es nada fácil. Se los digo por experiencia personal. Pero pues hay que elegir, hermanos.
Les mando un abrazo a todos, espero que este tema haya sido de edificación y que el Dios Todopoderoso esté con nosotros. Amén.